Bueno, vamos a empezar entonces. La idea, cuando charlábamos sobre la idea de hacer esta actividad es, por un lado, unificar algunos criterios respecto a algunos conceptos importantes para el diagnóstico y tratamiento del paro cardiorrespiratorio. Por ahí a veces son situaciones que nos desordenamos en el trabajo y está bueno que charlemos para tener algunas cuestiones bien claras sobre cómo tenemos que operar estas situaciones. Entonces, obviamente, va a haber algunas cosas que muchos de ustedes ya conocen, que se vieron en la facultad cuando fueron a la facu, o que incluso muchos de ustedes ya habrán visto durante su trabajo acá en coronaria o en cualquier otra unidad crítica. Algunas cosas por ahí sean novedosas, pero bueno, por ahí si a ustedes escuchan alguna parte que ya les suena conocida, les pido un poco de paciencia porque es para tratar de unificar, tener una base común para todo el mundo. Así que vamos a ir viendo los distintos conceptos y obviamente me interrumpen en cualquier cosa, preguntan, obviamente estamos entre nosotros, cualquier duda que haya la vamos charlando. Entonces vamos a empezar con la definición de qué es un paro cardiorrespiratorio y lo vamos a entender como la detención repentina de la capacidad del corazón de impulsar la sangre por el organismo. Nosotros sabemos que el corazón tiene como función, es la bomba que moviliza la sangre alrededor del cuerpo, que lleva sangre a todos los órganos, el cerebro, el hígado, los riñones, y cuando súbitamente se pierde esa capacidad por un problema del corazón, se llama justamente paro cardiorrespiratorio. Tenemos que saber que esta situación obviamente es letal en el 100% de los casos, si no se logra revertir lo más rápido posible. Cuando un paciente entra en paro cardiorrespiratorio, indefectiblemente va a morir, a menos que nosotros logremos revertir esa situación. Entonces, el primer concepto importante, 100% de mortalidad, a menos que logremos revertirlo rápidamente. ¿Sí? Esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Bien, seguimos. Esto ya lo dije hace un ratito, pero tenemos que esto saberlo muy claramente. Cuanto menos tiempo tardemos en sacar a nuestro paciente del paro, cuanto menos tiempo tardemos, mejor le va a ir a nuestro paciente. Y le mejor le va a ir en un montón de términos. En términos, por ejemplo, neurológicos, cuanto menos tiempo el oxígeno esté sin llegarle sangre, menos daño neurológico va a tener. En términos renales, por ejemplo, cuanto menos tiempo tardemos en revertir el paro cardiorrespiratorio, más se va a conservar la función renal. Cuanto más tiempo esté un paciente en paro, más probable es que esté intubado mucho tiempo, y ya saben lo que pasa cuando un paciente está mucho tiempo intubado, se infecta, cuesta sacarlo del respirador, etcétera, etcétera. Así que esto es muy importante. Al igual que en el infarto, acá hay que actuar rápido y tenemos que tener como principal objetivo cumplir con todas las cuestiones lo más rápido posible para que le vaya lo mejor posible a nuestro paciente. Así que eso es otra cuestión muy importante, la cuestión de tiempo. Entonces, si tenemos en cuenta que nosotros queremos reconocer rápido estas situaciones y revertirlas rápido, tenemos que esperar, o tenemos que conocer, mejor dicho, en qué paciente tenemos que estar atentos que le pueda pasar esta situación, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos a qué paciente le puede suceder esto, qué paciente puede presentar durante su internación en coronaria un paro cardiorrespiratorio. Bueno, por un lado, obviamente todos entendemos que un paciente gravemente enfermo que tiene un deterioro clínico progresivo y muy evidente, a nadie le sorprendería que tenga un paro cardíaco. Un paciente que está intubado, que está infectado, que tuvo un infarto, que está con un catéter de Swan-Ganz, que cada día está peor, que cada día está con más bomba, que cada día le estamos más encima, nadie se va a sorprender si un día tiene un paro. ¿Sí? Entonces, por un lado vamos a tener una familia de pacientes que están muy enfermos, que están cada día peor, que tienen un deterioro que es progresivo y evidente. Así que en ese paciente tenemos que tener en cuenta que en algún momento pueden tener un paro cardíaco. Pero también puede tener paro cardíaco otro grupo de pacientes, que son aquellos en los que esto aparece súbitamente y pacientes que no parecen estar tan enfermos. Y esto es bastante, o no bastante, pero relativamente frecuente en coronaria, que pacientes que no parecen estar tan enfermos, de repente tienen un paro cardiorrespiratorio. Y esto es muy importante, sobre todo para nosotros acá en coronaria, porque los pacientes que tienen un infarto, los pacientes que están haciendo, o como cursando el postprocedimiento de una angioplastia programada, los pacientes que bajan de hemodinamia, todos esos pacientes que parecen estar relativamente sanos, que nosotros los vemos bien, que hablan, que nos dan sus datos cuando se los preguntamos, que le dicen que les duele algo, o lo que sea, de repente pueden tener un paro cardiorrespiratorio. Entonces eso es muy importante, saber que no solamente los pacientes que ya están muy enfermos pueden tener un paro, sino en algunos pacientes que nos parecen sanos, también esto puede aparecer. Entonces, en resumen, si juntamos todas familias, obviamente, a todos los pacientes de coronaria le puede pasar que tengan un paro cardiorrespiratorio de un momento a otro. Y tenemos que estar muy, atentos en detectarlo lo más rápidamente posible, porque, como decíamos antes,
es muy importante el factor tiempo en estos pacientes. O sea, lo más rápido posible tenemos que revertir esta situación. Entonces, esto nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿cuándo sospechamos que un paciente tiene un paro cardiorrespiratorio? Bueno, perdón, sí, eso también se lo quería decir, en realidad tiene que ver con cuáles son los procesos fisiopatológicos que nos pueden llevar al paro en los pacientes que decíamos antes, aquellos que ya están enfermos gravemente de antes, que tienen un montón de procesos patológicos dando vuelta a la vez, como por ejemplo acidosis, sepsis, hipoxia. Todos estos pacientes, como consecuencia de esas alteraciones metabólicas, terminan produciéndose una disfunción miocárdica que termina en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso sería un poco la fisiopatología. Ahí hay un montón de caminitos posibles que llevan al paro, pero como decíamos, pacientes ácidos, pacientes en falla renal, pacientes sépticos, pacientes hipóxicos por cualquier causa. Todos esos pacientes metabólicamente están muy deteriorados y eso es lo que los lleva al paro cardiorrespiratorio. Pero en los otros pacientes, en los pacientes que parecen estar sanos y tienen un paro que es súbito, el proceso no es generalmente secundario a una alteración metabólica, sino que suelen ser secundarios a arritmias que son súbitas y son graves y que son incompatibles con la vida. ¿Sí? Entonces, esto también seguramente lo hemos visto, pacientes que hacen taquicardia ventricular de la nada, que parecían estar sanos, pero bueno, tienen una taquicardia ventricular. En esos pacientes no sospechamos que el paro sea secundario a una alteración metabólica muy importante, sino que lo que le pasó es que tuvo una arritmia. Si yo le revierto la arritmia, lo saco del paro y se terminó el problema. Bueno, no se terminó, pero por lo menos se solucionó la parte más urgente. Entonces tenemos estas dos familias, ¿sí? Entonces los pacientes gravemente enfermos, generalmente secundario a un deterioro metabólico muy importante, y los pacientes que parecían sanos y de repente hacen un paro, suelen ser por una arritmia. O también podríamos decir un tromboembolismo de pulmón, pero mucho más frecuente que sea secundario a una arritmia. Entonces tenemos que estar siempre con la capacidad de detectar estas cuestiones. Entonces, ahora sí, lo que les quería decir antes. ¿Cuándo podemos nosotros sospechar que un paciente tiene un paro cardiorrespiratorio? ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Cuando un paciente de repente pierde la conciencia. Estaba despierto y pierde la conciencia y deja de estar despierto, obviamente, entra en coma, pierde la conciencia. O cuando un paciente deja de respirar, cuando entra en apnea, obviamente, nos tiene que hacer pensar que posiblemente, probablemente esté en paro. Cuando un paciente en el monitor pierde la onda de pulso, si tiene el saturómetro se deja ver la onda en el saturómetro, o si tiene puesto una PAM, que se deje de ver onda en la PAM, eso también nos tiene que hablar de que posiblemente la sangre no esté circulando, y eso es justamente un paro cardiorrespiratorio. Acuérdense de la definición que decíamos, la incapacidad del corazón de bombear la sangre. Entonces, obviamente que si la PAM está bien puesta y si el saturómetro está bien puesto, pero no están marcando, tenemos que sospechar que el paciente esté en paro. También cuando desaparece la actividad eléctrica en el monitor, cuando nosotros veníamos viendo el monitor de cierta manera y ya no vemos las ondas electrocardiográficas frecuentes que veíamos antes, tenemos que pensar que posiblemente esté en paro. También tenemos que pensar que se puede haber desconectado el electrodo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que sí o sí hay que checar que ese paciente realmente no esté en paro respiratorio. Y también cuando en el monitor hay un cambio súbito en la morfología del electro. Cuando nosotros veníamos viendo el electro y lo veníamos viendo y estaba siempre igual, y de repente cambia mucho la morfología, generalmente los ritmos son de taquicardia y con cambios morfológicos muy importantes, pensemos que también eso puede ser una de las arritmias que llamábamos antes, que son incompatibles con la vida y hay que descartarlas siempre. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de morfología aberrante en el monitor. Entonces, en todos estos pacientes tenemos que tener en cuenta que pueden estar en paro cardiorrespiratorio. Vamos a hablar un poco de las fases. ¿Sí? ¿A qué se refiere con el tema de las fases? Un paro no es siempre igual y no están comprometidos siempre los mismos órganos en todos los momentos. Entonces, cuando el paro cardiorrespiratorio recién comienza, sobre todo en pacientes que se presentan con un paro arrítmico, como decíamos antes, los que son secundarios a una arritmia, tenemos una fase inicial que se llama eléctrica. Nosotros decimos que dura 4 minutos. En realidad, no es que exactamente los 4 minutos pasamos de fase, pero tenemos que tener más o menos en cuenta cuánto dura cada una. Más o menos los primeros 4 minutos, el principal problema que hay en nuestro paciente es la arritmia. Si yo revierto la arritmia, todo lo demás debería estar más o menos bien. ¿Por qué? Pues si nuestro paciente estaba sano, entre comillas, previamente, y hace una arritmia, y en 4 minutos no voy a llegar a arruinar el resto de los órganos. O sea que si yo revierto la situación más o menos rápido, debería poder conservar dentro de todo el resto de los órganos funcionando más o menos bien. Pero si ya empieza a pasar el tiempo, nuestro paciente sigue en paro, no hemos logrado revertirlo en 4 minutos, y nuestro paciente sigue con la arritmia o sigue sin pulso, empieza a establecerse lo que denominamos fase circulatoria, que decimos que dura más o menos hasta los 10. Insisto, esto no es exactamente a los 10 minutos corta esta fase y pasamos a otra,
pero tenemos que tener en cuenta que más o menos dentro de los próximos 6 minutos, lo que está pasando es que como la sangre no está circulando, porque obviamente el corazón está detenido, se empieza a ver una redistribución de volumen. Nosotros le decimos eso cuando la sangre, que es uno de los compartimentos, el compartimento intravascular es uno de los compartimentos del cuerpo, cuando no estamos moviendo la sangre empieza a redistribuirse, empiezan a perder líquido, o sea, pasar líquido al extravascular, empieza a alterarse todo, justamente la fisiología de los líquidos en el cuerpo. Eso dura hasta más o menos 10 minutos. Básicamente deja de llegar sangre a los órganos en general. Ya vamos a ver cuáles son nuestras maniobras para intentar evitar que deje de llegar sangre a los órganos, pero si el corazón no está bombeando, los órganos no se perfunden. Y cuando los órganos pasan cierto tiempo sin perfundirse y sin llegarle oxígeno, los órganos, en general, todos los tejidos, empiezan a estar hipóxicos, o sea, con poco oxígeno, y empiezan a morir. Y eso es lo que nosotros denominamos fase metabólica. Ya después de los 10 minutos, todos los tejidos del cuerpo, al no estar recibiendo sangre, o sea, al no estar recibiendo oxígeno y nutrientes, pero principalmente oxígeno, empiezan a atravesar lo que nosotros llamamos la injuria tisular, la injuria de los tejidos. ¿Sí? Se empieza a dañar cada uno de los órganos a los que no le esté llegando sangre. Y obviamente el reloj nos está siempre corriendo y tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes, que tenemos que intervenir lo más temprano posible. ¿Sí? Cuanto antes detectemos el paro, por eso charlábamos antes de cómo se puede presentar, y cuanto antes intervengamos, mejor le va a ir a nuestro paciente, porque tratamos de posponer lo más posible que llegue a esta fase metabólica. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para intervenir en estos pacientes? El soporte vital avanzado. Y el soporte vital avanzado se denomina todas nuestras maniobras, que son médicas, farmacológicas y diversas cuestiones, que tienen como objetivo revertir el paro cardiorrespiratorio. Y el principal concepto que tenemos que tener acá es un concepto que ya charlamos muchísimo a lo largo de estos minutos, pero lo voy a repetir de nuevo. Cuanto menos tiempo tardemos en revertir el paro, mejor le va a ir al paciente. Cuanto más tiempo tardemos, peor le va a ir. Más tiempo de tubo, se puede infectar, bla, bla, bla. Ya sabemos todas las cuestiones que le pasan a nuestros pacientes cuando están mucho tiempo en paro. Pero este va a ser el concepto alrededor del cual tenemos que organizar nuestro trabajo para asistir a estas situaciones. Y nos vamos a basar en 3 principales patas que soportan el soporte vital avanzado, que son las compresiones torácicas, el control de ritmo con eventual desfibrilación cuando esté indicado, ya lo vamos a ir viendo, y las drogas. ¿Sí? Estas 3 cosas son importantes, tenemos que saber bien qué tenemos que hacer en cada una de estas cuestiones. Y vamos a empezar hablando de las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas tienen como objetivo mantener la función de bomba del corazón. Ustedes saben que el corazón es un órgano que funciona como una bomba que mueve la sangre. Cuando el corazón está parado, la sangre no se mueve. Lo que nosotros tratamos de hacer con las compresiones es tratar de mantener la función de bomba del corazón hasta que corrijamos de otra manera la causa desencadenante del paro. El masaje no va a revertir ningún paro. El masaje solo no saca a ningún paciente del paro cardiorrespiratorio. Entonces, el objetivo es soporte circulatorio del paciente hasta que de alguna otra manera revertamos, si podemos, la causa que desencadenó el paro. ¿Sí? Pero nosotros, cada vez que comprimamos el tórax de un paciente, estamos intentando imitar la función contráctil del músculo cardíaco. Y ya está totalmente estudiado que una compresión torácica es mucho menos efectiva que un latido cardíaco. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos y metódicos en la técnica de la compresión, que no es el objetivo de la charla. Nosotros no vamos ahora a hablar de la técnica de compresión porque en esta primera etapa no vamos a incluir al equipo de enfermería en las compresiones, porque antes de hacer eso tendríamos que practicar con muñecos. Y como ahora no tenemos disponibles los muñecos por toda esa cuestión de la pandemia, no se pueden hacer clases presenciales, etcétera, etcétera, por ahora vamos a dejar las compresiones de lado, nos vamos a seguir encargando nosotros y ojalá que pronto cuando podamos hacer actividades presenciales de nuevo, sí practicar con muñecos y ver bien la técnica de compresión, porque sí o sí hay que practicar mucho esto antes de hacerlo en una persona, porque como decíamos antes, cuando estamos comprimiendo estamos tratando de imitar el corazón. Entonces, ¿cuándo vamos a comprimir a nuestro paciente? Todo el tiempo. Durante todo el tiempo que nuestro paciente esté en paro, mientras lo estemos reanimando, lo tenemos que estar comprimiendo. Hay ciertas interrupciones que nosotros vamos a hacer que son muy específicas y ya les voy a contar cuándo se hacen. Pero básicamente todo el tiempo que el paciente esté en paro, se masajea. Todo el tiempo. Así que eso respecto a las compresiones. Antes de seguir voy a hacer una pausa acá para ver si hay alguna pregunta, algo que aclarar. Bueno, cualquier cosa avisen, obviamente desactiven el micrófono y
y hablen nomás, o levanten la manito, o escriban, que eso acá aparece, así que lo podemos ver. Así que bueno, eso respecto a las compresiones. Respecto al control de ritmo, ¿se acuerdan que esta era la segunda parte importante del soporte vital avanzado? El control de ritmo es lo que nosotros hacemos con el desfibrilador, que tiene como objetivo detectar e intentar revertir aquellas arritmias que sean desencadenantes del paro. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que a veces nuestros paros se dan como consecuencia de una arritmia que es súbita y es fatal? Entonces, lo que hacemos con este aparato, que es el desfibrilador, como ya todos saben, es tratar de revertir esa arritmia fatal para tratar de acomodar al paciente lo más rápido posible. Este desfibrilador, como ya todos conocen, es un aparato que me permite censar la actividad eléctrica del corazón, y cuando detectamos una arritmia le damos un choque eléctrico que tiene justamente, como decíamos antes, la idea de tratar de revertir esa arritmia. Y obviamente que nosotros no vamos a chocar a todos los pacientes que estén en paro, porque solamente vamos a chocar a aquellos pacientes que tienen una arritmia. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que algunos paros son por una arritmia y algunos paros no son por una arritmia? Algunos paros son por sepsis, algunos paros son por hipoxia, algunos paros son por acidosis. Entonces, esto no es un elemento que nosotros vamos a usar sí o sí todas las veces que reanimemos a un paciente. Pero sí tenemos que tener en cuenta que esto lo vamos a hacer inmediatamente. Apenas podamos, tenemos que chequear el ritmo de un paciente. Esto se basa en lo que decíamos al principio, ¿se acuerdan de la fase arrítmica de los primeros 4 minutos? En la que si yo intervengo en ese momento, puedo revertir una situación y revertirla rápidamente y devolver la circulación espontánea a nuestro paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando detectamos que un paciente está en paro es mirar el ritmo. Así, si es una arritmia, la soluciono con un choque en el momento y listo. Pero después, si detectamos que no es una arritmia, o si es una arritmia, la choqué y no pude sacarla, tenemos que mirar de nuevo el ritmo cardíaco cada 2 minutos. Entonces, cada 2 minutos vamos a parar un segundo, vamos a mirar cómo está el ritmo. En caso de que ese ritmo sea un ritmo que yo puedo desfibrilar, lo desfibrilo. Y en caso de que ese ritmo sea un ritmo de que no puedo desfibrilar porque no es una arritmia, justamente, no lo desfibrilo, sigo masajeando y hago otras cuestiones, ¿sí? Así que vamos a hacer esa comparación justamente. Nosotros, cuando ponemos el monitor y miramos el ritmo de nuestro paciente, hay dos posibilidades. O que nos encontremos con un ritmo desfibrilable, o que nos encontremos con un ritmo no desfibrilable. Los ritmos desfibrilables son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Los ritmos no desfibrilables son esta sigla, que significa actividad eléctrica sin pulso, o asistolia. Y vamos a ver algunas imágenes. Esto, de nuevo, obviamente que no es necesario que ustedes aprendan a detectar esas cosas, pero se las muestro para que la conozcan. La taquicardia ventricular es un hallazgo relativamente frecuente durante los paros, sobre todo en unidad coronaria, que son pacientes claramente cardiológicos, tal vez no tanto en terapia, pero casi. Una actividad que se nota que es claramente aberrante. Esto no es un latido normal, todo el mundo se da cuenta que esto no es un latido normal. Y cuando nosotros encontramos este tipo de ritmos, que puede ser como si es monomorfa y polimorfa, fíjense que acá siempre el latido, entre comillas, del corazón, o mejor dicho, la actividad eléctrica del corazón, es siempre igual. Lo mismo acá, siempre igual. Y acá abajo, polimorfa, tiene muchas formas, fíjense que no es siempre igual. Lo que sí queda claro es que la taquicardia ventricular es un ritmo desfibrilable. ¿Qué pasa si un paciente de la nada se para y yo veo esto en el monitor? Bueno, yo voy a pensar que probablemente esa taquicardia ventricular haya provocado el paro cardiorrespiratorio, y si yo voy y saco rápidamente esa arritmia y lo devuelvo a ritmo sinusal, el paciente debería andar bien, ¿sí? Entonces, esos son los ritmos desfibrilables, aquellos ritmos de los que yo digo, acá vengo y doy un choque eléctrico. Y otro ritmo desfibrilable es la fibrilación ventricular, y lo desfibrilo, obviamente. La fibrilación ventricular es básicamente la vía final de todos los paros arrítmicos. Fíjense que acá la actividad ya es totalmente caótica, incluso no se puede llegar a definir dónde empieza una despolarización, dónde termina, dónde empieza la otra. Es totalmente caótica la actividad. Lo que hay que tener en cuenta con esto, cuando vemos esto, es que esto hay que chocarlo, ¿sí? La fibrilación ventricular también se choca. Con la esperanza de que si yo revierto esta arritmia y devuelvo el paciente a su latido normal, se resuelve el paro y listo. Entonces, esto respecto a los ritmos desfibrilables. Respecto a los ritmos no desfibrilables, vamos a encontrar principalmente el que les dije antes, la actividad eléctrica sin pulso. Y en este tipo de patrón vamos a ver que tenemos actividad eléctrica, ¿sí? Obviamente. Tenemos despolarización ventricular. Fíjense cómo acá se nota que el corazón eléctricamente está funcionando, entre comillas, ¿sí? Tiene cierta actividad.
pero el corazón obviamente no está latiendo. Entonces, no siempre que nosotros veamos actividad eléctrica, no siempre que nosotros veamos una despolarización en el monitor, significa que el paciente tenga pulso, porque tal vez esto es solamente actividad eléctrica en el corazón, y esa actividad eléctrica no se traduce en un latido del músculo cardíaco. Y eso es lo que pasa cuando hay una actividad eléctrica sin pulso. Nosotros vemos esto en el monitor, ¿sí? En el monitor o en el desfibrilador, depende de lo que estemos usando. Generalmente nunca va a ser el monitor. Vemos esto en el monitor e interpretamos que nuestro paciente está en paro, obviamente porque no tiene pulso, porque por todo lo que dijimos antes, no tiene pulso, no respira, está con el pérdida total de la conciencia, pero principalmente porque no tiene pulso. Pero no vemos un ritmo que nosotros podamos ir y chocar, porque chocar a este paciente no nos va a revertir ninguna arritmia, porque acá no hay una arritmia, ¿sí? Bueno, técnicamente la actividad eléctrica sin pulso sería una arritmia, pero digo, no es una desfibrilable, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las posibilidades que nos encontremos, que nosotros miremos con el monitor o con el desfibrilador y digamos, no lo voy a chocar porque no lo voy a ayudar en nada. Y la otra posibilidad es la asistolia. ¿Se acuerdan? O sea, sístole habla de la actividad contráctil del corazón. Asistolia significa que no vemos ninguna sístole acá. Fíjense cómo vemos una línea que es prácticamente plana. La asistolia nunca es 100% plana como si fuera dibujada con una regla. Cuando nosotros vemos una línea que nosotros pensamos que es 100% plana, como si lo hubieran dibujado con una regla, lo más probable es que esté mal conectado a algo. Entonces hay que tener eso siempre en cuenta, ¿sí? Pero fíjense como la asistolia es una línea isoeléctrica, no vemos ni siquiera despolarizaciones. Estas asistolias, la verdad que rara vez revierten, pero bueno, obviamente que todo el protocolo RCP se hace igual. La verdad es que estos ritmos rara vez revierten y también son no desfibrilables. Imagínense si yo voy y trato de chocar esto, ¿no? Ya no hay nada, ninguna arritmia que revertir, justamente, no hay nada acá que yo pueda revertir con un paletazo. Entonces, esto es un ritmo claramente no desfibrilable. ¿Estamos? ¿Cuándo vamos a hacer el control de ritmo? Entonces, apenas tengamos el desfibrilador disponible. Esto es súper importante. Apenas esté el desfibrilador disponible, miramos el ritmo. ¿Por qué? Porque si tengo un ritmo desfibrilable, inmediatamente lo choco. Si yo miro con el desfibrilador y no es un ritmo desfibrilable, masajeo y hago las cuestiones, y dentro de 2 minutos miro de nuevo, porque capaz que eso que era no desfibrilable en su momento, ahora sí es desfibrilable. En cualquier caso, si yo encuentro en cualquiera de las veces que yo chequeo un ritmo de fibrilación ventricular y taquicardia o taquicardia ventricular, lo choco en el momento. ¿Sí? Una desfibrilación que tiene que ser asincrónica, eso para ir con el concepto medio del aparato, así que por eso no se preocupen, pero sí tiene que ser a 360 joules, o sea, máximo voltaje, un choque para intentar revertir esa arritmia que yo creo que está causando el paro. Inmediatamente después de eso nos ponemos a comprimir. Vamos a hacer una pausa de nuevo a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo hago una pregunta. Sí, claro. Soy Flor. ¿Cuánto tiempo más o menos se calcula que el paciente de la fibrilación, si hace una fibrilación o una taquicardia ventricular, de ahí al paro? Bueno, es buena pregunta esa. ¿Tiempo aproximado? Sí, buena pregunta. ¿Hay algunos taquicardias ventriculares? Ahí entra un concepto distinto. Hay algunas taquicardias ventriculares que ustedes seguramente, algunos que ya llevan algunos años más acá, han visto que llega un paciente en taquicardia ventricular consciente, ¿sí? Hablando a veces incluso, y nunca en paro. Y hay algunos otros pacientes que hacen 3 latidos de TB y se paran. Entonces, no se puede decir necesariamente que haya un momento después del cual la TB produzca un paro cardiorrespiratorio. Porque como te decía, a veces una TB inmediatamente sobreviene el paro cardiorrespiratorio y a veces hemos tenido algunos pacientes que hemos traído a la coronaria porque están en TB y los traemos acá y le llamamos anestesia, y anestesia viene y los seda y nosotros los chocamos tranquilos. Entonces no es que hay un punto específico en el que yo digo, bueno, ahora cuento hasta 3 y se para. Sí, obviamente, siempre que hay una taquicardia ventricular, sea con pulso o sin pulso, hay que revertirla, obviamente. Pero tenemos pacientes que inmediatamente se ponen en TB y se paran. Tenemos pacientes que se ponen en TB y se hipotensan primero y se paran después. Y tenemos pacientes que hacen la TB y vienen caminando diciendo que tienen palpitaciones. Así que no tengo una respuesta que sea para todos los pacientes igual. ¿Alguna más? A ver si puedo cerrarlo de otra manera. Perdón, yo agrego algo a la pregunta de Flor.
habitualmente es lo que tarda el flujo sanguíneo a llegar al cerebro, y cuando hace la hipoxia cerebral ahí entra en coma, ¿no? Y ahí es cuando se diagnostica el paro. Así que si entra en FB, que sería el ritmo más que sí o sí entra en paro, son segundos, son 3 segundos, 4. Sé que no sé qué ventana es esta que está marcando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Vamos a empezar a hablar de las drogas. Y acá sí, esto es una cuestión que vamos a estar muy vinculados a ustedes, porque justamente las drogas en el paro cardiorrespiratorio es una cuestión súper importante, que es lo que más vamos a necesitar que nos asistan, ¿sí? Entonces, primero hablar de la función de las drogas en el paro es... En algunos casos simplemente, ya vamos a ir hablando para qué sirve cada droga, pero básicamente la función de las drogas acá es intentar tratar la causa, en algunos casos, del paro cardiorrespiratorio, y en otros casos solamente sostén hemodinámico hasta que se resuelva o podamos intentar resolver la causa. Entonces, conceptos importantes de las drogas. Primero, acuérdense, quiero decir que hay que sobrelevar siempre el miembro después de que administramos el fármaco, si es una vía periférica, si es una vía central, obviamente no. Si estamos con una vía periférica en el brazo, hay que levantar el brazo después de hacer el bolo de lo que sea que hayamos decidido hacer. Y hay que tener en cuenta el bolito de fisio después de cada dosis para asegurarnos de que ese fármaco entra al cuerpo. Aparte de que el cuerpo no está circulando la sangre en ese momento, entonces dependemos de los masajes para llevar esa sangre, esa droga justamente a donde tenga que actuar. Entonces el bolo de fisio para empujar la droga es súper importante. Entonces, droga, sobrelevación y bolo de fisio. Siempre eso hay que tenerlo en cuenta para cualquier droga que nosotros indiquemos durante el paro. Vamos a empezar a hablar de cuáles son las drogas que más frecuentemente vamos a utilizar. Obviamente que, primero, no vamos a usar todas estas en todos los paros, y tal vez alguna vez usemos una que no esté en esta listita, pero acá yo elegí las más frecuentes, ¿sí? Entonces, primero, adrenalina. Lo más frecuente, prácticamente ningún paro, salvo que sea muy corto, se va a tratar sin adrenalina. La adrenalina se utiliza como sostén hemodinámico durante la reanimación para intentar, y esto es importante, para intentar mantener la perfusión cerebral hasta que se corrige la causa del paro. Entonces, la adrenalina, de nuevo, no va a resolver el paro cardiorrespiratorio en la mayoría de nuestros pacientes, ¿sí? Se utiliza como sostén hemodinámico para intentar que con la vasoconstricción que provoca la adrenalina suba un poco la presión de perfusión cerebral y le llegue sangre al cerebro. Uno de los órganos que más queremos cuidar en un paro es el cerebro, porque sabemos que isquemia cerebral es igual a funciones perdidas en el tiempo, ¿sí? El riñón en un paciente puede quedar vinculado a diálisis, el corazón después se puede ver qué se hace, pero el cerebro, todo lo que se pierda de neuronas, difícil de que se pueda recuperar. Entonces, la adrenalina tiene como objetivo, como les digo, intentar asegurar la perfusión de los órganos durante el paro, específicamente el cerebro, ¿sí? No sé si alguien quería hacer alguna pregunta, que escuché ahí. Bueno, seguimos. Básicamente, ¿cómo vamos a usarlo? Es una ampolla cada 2 ciclos de masajes. Después vamos a ver específicamente el algoritmo, pero cada 2 ciclos de masajes que duran 2 minutos, vamos a usar una ampolla de adrenalina. Y obviamente esa adrenalina se hace en bolo, como ya charlamos. Básicamente los ciclos duran 2 minutos, así que en resumen es una ampolla cada 4 minutos, ¿sí? La adrenalina es una ampolla cada 4 minutos a partir del momento en que indicamos la primera, después cada 4 minutos vamos a ir indicándola. Así que eso es como primera droga importante. Amiodarona, segunda droga importante. Esto lo vamos a usar no en todos los pacientes, lo vamos a usar solamente en ritmos desfibrilables. Entonces, recordando aquellos pacientes que se pararon porque tuvieron una arritmia, ¿sí? Como decía Flor, por ejemplo, una TB. Entonces, solamente en pacientes que tienen un ritmo desfibrilable nosotros vamos a indicar amiodarona, y no se va a indicar en cualquier momento. Solamente se va a indicar si ya lo choqué 3 veces y con 3 choques no lo saqué de la arritmia. Ahí vamos a empezar a usar amiodarona. ¿Y cómo se usa? 300 miligramos, que son 2 ampollas, después del tercer choque. Si yo choco al paciente por tercera vez, ahí les vamos a pedir un bolo de 300 miligramos de amiodarona. Y en caso de que lo sigamos chocando y siga sin salir, después del quinto choque vamos a hacer una ampolla más, ¿sí? 150 miligramos más después del tercer choque. Pero esto no es en todos los pacientes, solo los pacientes que yo choco. Y ni siquiera en todos los pacientes que yo choco, es los pacientes que choco 3 veces.
Así que, concepto importante este. ¿Para qué sirve la amiodarona? El objetivo es intentar aumentar la chance de que el choque revierta la arritmia. Nora, ¿sí? La nora es otra droga importante, que no se usa específicamente en el momento del paro per se, sino que lo vamos a poner después del paro en la mayoría de los pacientes. Una vez que el paro se resolvió, nosotros vamos generalmente a indicar noradrenalina, porque después de un paro el paciente queda extremadamente hipotenso, hipoperfundido y vasodilatado. Así que la idea de la noradrenalina es darle un poco de vasoconstricción, asegurar la presión arterial y con eso asegurar la perfusión de los órganos, pero generalmente lo vamos a usar después del paro. No es muy frecuente que nosotros les pidamos nora durante el paro. Hay algunos casos, pero no es lo más frecuente. Generalmente después del paro sí lo vamos a usar. No pasa nada, el tema del audio está todo bien. Bien. Después de aclarado esto, les cuento cómo se usa. Ustedes todos ya lo habrán escuchado un montón de veces, pero básicamente lo que hacemos es usar 3 ampollas o 6 ampollas, depende de cuánto queramos concentrarlo, en 200 centímetros de fisio por una infusión continua, y la dosis la vamos viendo según necesidad. Le iremos subiendo, bajando, según el paciente se hipotense o recupere un poco la TA. Y nosotros usamos específicamente 3 ampollas o 6 y específicamente 200 centímetros de fisio, porque nos resulta mucho más sencillo a nosotros calcular la dosis. Así, de esa manera ya sabemos más o menos qué dosis le estamos pasando a todos los pacientes. Así que en esta coronaria, acá en esta misma terapia intensiva se usa de la misma manera, 3 ampollas en 200 o 6 ampollas en 200, según cuánto queramos concentrarlo. Es lo que nosotros vamos a usar para estos pacientes. No necesariamente en todos lados se preparan igual. Yo les cuento cómo lo preparamos acá. Y por otro lado tenemos la dopamina. Sí, la dopamina es dopamina, falta una N ahí. La dopamina sí es una droga que no se va a usar muy frecuentemente, pero a veces le podemos llegar a indicar. Se usa en casos muy específicos y son generalmente en aquellos pacientes en los que tuvieron un paro secundario a una bradicardia. Una bradicardia es el corazón cuando late muy lento, y eso ustedes seguramente todos lo hayan visto en bloqueos auriculoventriculares. Los pacientes que vienen bloqueados para ahí están a 30 latidos por minuto. Los pacientes que tienen un infarto se pueden bloquear también y hacer bradicardias muy extremas. Los pacientes que están acidóticos en falla renal pueden hacer bradicardias muy importantes. Y medio que esa es la única indicación de dopamina. No usamos dopamina para muchos, en lo común, para muchos otros pacientes durante el paro. Sí, los paros bradicárdicos, o sea, los paros en los que el motivo del paro fue que el corazón empezó a latir lento, les podemos poner dopa. ¿Por qué? Porque la dopa hace que el corazón late un poco más rápido. Entonces, obviamente se entiende la aplicación. ¿Sí? Entonces, con la dopa lo que queremos hacer es subir la frecuencia cardíaca en aquellos pacientes que yo pienso que se pararon, pues tenían frecuencia cardíaca muy baja. Y se indica 1 o 2 ampollas, según la indicación en el momento, generalmente es 1, pero a veces se preparan 2 para pasarle más rápido, en 250 centímetros de fisio, que también va obviamente por bomba de infusión continua. Si no hay bomba se pasará como se pueda, pero la idea obviamente siempre es pasarlo por bomba. Así que la dopamina, como les contaba, tiene esta utilidad muy, muy estrecha, solamente durante el paro, en pacientes que estén en un paro por bradicardia. Entonces, ya vimos las tres cuestiones. Voy a hacer un resumen rápido de las 3 patas del soporte vital avanzado, antes de pasar a armar un algoritmo integrador, pero básicamente hablamos de compresiones. Dijimos que las compresiones las tenemos que hacer todo el tiempo para hacer un sostén hemodinámico, para intentar imitar la función de bomba del corazón hasta que podamos corregir la causa. Hablamos de desfibrilaciones. Las desfibrilaciones, o mejor dicho, el control de ritmo y eventual desfibrilación si fuera necesario, la vamos a hacer cada 2 minutos. O sea que nosotros cada 2 minutos vamos a interrumpir el masaje para mirar el ritmo de nuestro paciente, en caso de que sea necesario chocarlo en el momento. Y las drogas, ya fuimos charlando, la indispensable en todos los pacientes es la adrenalina, que le vamos a hacer cada 2 ciclos. ¿Se acuerdan que dijimos que los ciclos duran 2 minutos? Que entre ciclo y ciclo chequeo el ritmo. Y después de eso, si lo tengo que chocar, lo choco, y si no lo choco, sigo masajeando. Y cada 2 ciclos le voy a pasar una ampolla de adrenalina. Esas cosas las fuimos diciendo en forma separada y ahora las vamos a integrar todas en un solo cuadrito. Entonces, ahí está. Empieza el paro. Si yo reconozco que mi paciente tiene un ritmo desfibrilable, o sea, si está en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular, lo voy a chocar en el momento e inmediatamente voy a empezar a masajear. ¿Sí?
Voy a masajear por 2 minutos y voy a mirar de nuevo. Si está en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular, lo voy a chocar de nuevo, porque siempre que nosotros tengamos un ritmo desfibrilable, lo chocamos, ¿sí? Una vez que pasan 2 minutos, ahí voy a chequear de nuevo. Pero fíjense que acá empezamos con la adrenalina, ¿sí? Después del segundo choque en un paro con ritmo desfibrilable, van a ver que nosotros le pedimos que le hagamos una ampolla de adrenalina endovenosa. Después de eso, vamos a de nuevo chequear si está en taquicardia ventricular, o en fibrilación ventricular o en otro ritmo. Si de nuevo lo encontramos con un ritmo desfibrilable, lo vamos a volver a chocar. Y lo vamos a seguir masajeando. Pero ¿se acuerdan que dijimos que después del tercer choque viene la amiodarona? Entonces acá empezamos con amiodarona, 300 miligramos, este primer bolo es de 2 ampollas, después del primer, segundo, después del tercer choque, amiodarona, ¿sí? Y seguimos masajeando. Obviamente que estas drogas, tanto la adrena como la amiodarona, se van a hacer durante nuestro ciclo de masaje. No es que vamos a frenar para que se haga la amiodarona y después seguimos. Nosotros masajeamos, indicamos amiodarona o adrenalina o lo que sea, y mientras nosotros masajeamos, se va haciendo la adrenalina, se va haciendo la amiodarona, nosotros seguimos masajeando. Una vez que masajeamos por 2 minutos, de nuevo miramos el ritmo, ¿sí? Si sigue siendo desfibrilable, los desfibrilo de nuevo y sigo masajeando. Otra vez hago adrenalina, acuérdense que cada 2 ciclos, fíjense, cada 2 ciclos se hace adrenalina, o sea que hay 4 minutos, acuérdense lo que decíamos al principio, le hago adrenalina de nuevo, vuelvo a mirar si está en TV o FB, si está en TV o FB lo vuelvo a chocar, y acuérdense que después del quinto choque, acá llegamos al quinto, se hace amiodarona, ¿sí? Entonces queda, primer choque, después no hago nada, después del segundo choque empiezo con adrena, después del tercero amiodarona, después del cuarto con adrena, después del quinto amiodarona de nuevo, pero esta vez ya no es 2 ampollas, sino que es una, ¿sí? Y si sigue estando con un ritmo desfibrilable después de ya 10 minutos de resucitación, lo choco de nuevo, y mientras siga estando en ritmo desfibrilable, lo voy a seguir chocando todo el tiempo, pero acuérdense que la amiodarona se da solamente 2 veces. Los 300 miligramos después del tercer choque, los 150 miligramos después del quinto. Si yo acá vuelvo al principio del algoritmo, voy a sacar ya la amiodarona porque ya las hice. Son 2 dosis y después no hago más. Después, básicamente, como vamos a hacer es cada 2 minutos chequear el ritmo, chocarlo si es necesario, hacer adrena un ciclo sí y un ciclo no. Un ciclo sí, un ciclo no. Un ciclo sí, un ciclo no. Entonces, cada 4 minutos, si hacemos ciclo de 2 minutos, le vamos a hacer una ampolla de adrenalina. Esto es el resumen de del paro con ritmo desfibrilable. Fíjense que acá no hablamos de dopamina, no hablamos de nada, solamente hablamos de adrena y amiodarona. ¿Qué pasa cuando asistimos? Sí. Yo quería agregar algo a esta aplicación que fue buenísima. Acá, como había dicho Leo antes, el paciente está en paro, es decir, está en coma, es decir, no responde y está sin pulso. Ahí vemos el ritmo y vemos un ritmo desfibrilable como TV y FB. Aclaro esto, nada más una aclaración más a toda la explicación que dio Leo, porque justamente uno establece este nivel de alarma cuando ve el paciente que no responde, que deja de respirar o que no tiene pulso, ¿sí? O que no ve, por ejemplo, la curva de presión de pulso o pierde la curva también del saturómetro y el paciente obviamente no responde. Eso, una aclaración que ya lo aclaré varias veces, pero acá, haciendo el resumen, me parecía que estaba bueno aclararlo nuevamente. Bien. Bueno, seguimos ahora hablando del otro paciente posible, es el que no viene con una arritmia desfibrilable, sino que viene con un ritmo de paro no desfibrilable, ¿sí? Y acuérdense que hablamos de 2 ritmos acá, la asistolia, cuando veíamos esa línea plana, o la actividad eléctrica sin pulso, que veíamos alguna actividad eléctrica justamente, pero que justamente, obviamente, no tenía pulso, por eso el paciente decíamos que está en paro. ¿Qué hacemos en este momento? Inmediatamente le damos una adrenalina. Cuando un paciente lo encontramos en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, le damos adrenalina enseguida, apenas detectemos el ritmo de paro. Después de eso vamos a masajear 2 minutos. Acuérdense que nosotros cada 2 minutos interrumpimos el masaje y rechequeamos todo. Entonces cada 2 minutos interrumpimos, masajeo 2 minutos después del diagnóstico, vuelvo a chequear. Si el paciente sigue estando en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, masajeo de nuevo 2 minutos y miro de nuevo. Si el paciente sigue estando en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, masajeo de nuevo 2 minutos más. Pero acuérdense, la adrenalina era un ciclo sí, un ciclo no. Entonces, al principio lo hacemos, después no, después sí, después no,
después sí. ¿Sí? Y cada vez que interrumpimos, nosotros chequeamos que el paciente siga sin tener pulso, que si tiene una PAM lo vemos en la PAM, si no tiene PAM le pondremos la palpación de pulsos femorales, carotidio, como siempre hacemos. Y chequeamos el tipo de ritmo. Si un paciente se mantiene durante todo el paro con ritmo no desfibrilable, nunca vamos a chocarlo. Siempre vamos a chequear el pulso, pero tal vez un paciente pase toda su resucitación, sea exitosa o no exitosa, sin nunca ser chocado, porque nunca tuvo un ritmo desfibrilable. Entonces, en estos casos, básicamente es por ahí más sencillo acordarse. Cada 2 minutos vamos a detener un segundito los masajes, miramos el pulso, miramos el ritmo y seguimos masajeando. La interrupción tiene que ser obviamente lo más corta posible. Y una vez sí y una vez no en cada interrupción será la adrenalina, o sea, cada 4 minutos. Así que eso es el algoritmo del ritmo no desfibrilable. ¿Sí? Entonces, si queremos plantearnos un algoritmo global, un algoritmo que pueda englobar a los dos tipos de ritmos, vamos a armarlo de esta manera. Un paciente le diagnosticamos el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por lo que estuvimos charlando varias veces, vemos que pierde la conciencia, vemos que pierde el pulso, sea en la PAM, sea en el saturómetro, vemos que cambia el electro, todas esas cosas. Del momento que diagnosticamos el paro cardiorrespiratorio, lo primero que queremos saber, como ya hablamos muchas veces, lo primero que queremos saber es el ritmo, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es mirar el ritmo. A veces vamos a usar el aparato para mirar el ritmo, el desfibrilador. Pero si lo tenemos conectado al monitor, no vamos a necesitar mirar el desfibrilador, sino simplemente con mirar la actividad eléctrica en el monitor vamos a poder saber si vamos a tener la misma información, si es desfibrilable o no desfibrilable, e inmediatamente vamos a ver si lo chocamos. Puede ser que lo choquemos o que no lo choquemos, dependiendo de lo que encontremos en nuestro control de ritmo. Inmediatamente después del control de ritmo, haya sido chocado o no haya sido chocado nuestro paciente, empezamos a masajear, ¿sí? Vamos a masajear por 2 minutos, como dijimos antes, y una vez que dimos todo un ciclo de masaje de 2 minutos, que generalmente lo va a hacer una misma persona masajeando por 2 minutos seguidos, vamos a frenar de nuevo y vamos a mirar de nuevo el ritmo. Y de nuevo nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué hago? ¿Lo choco o no lo choco? Si decido chocarlo, obviamente lo choco, y si decido no chocarlo, no lo hago, tras lo cual inmediatamente de nuevo seguimos masajeando a nuestro paciente, ¿sí? Esa interrupción van a ver que nosotros siempre intentamos hacerla lo más corta posible. Lo más corta posible. Ahora hay que tener en cuenta que ya estamos después ya en el segundo chequeo de ritmo y acá empezamos con adrena, ¿sí? Y básicamente este algoritmo simplificado es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Acá vamos de nuevo al principio, o sea, después de masajear 2 minutos volvemos a chequear el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, lo desfibrilo, y si no es desfibrilable, masajeo otros 2 minutos. Otra vez lo mismo, masajeo 2 minutos y miro el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, lo desfibrilo, y si no, masajeo 2 minutos y acaba adrenalina, porque uno sí y uno no, vamos poniendo adrenalina, ¿sí? Entonces, básicamente, si quisiéramos hacerlo lo más resumido y sintético posible, ¿cómo se trata un paro cardiorrespiratorio? Masaje continuo, con pausas cada 2 minutos, para evaluar si es necesario revertir una arritmia o no. Eso es la forma más sencilla de explicar cómo se trata un paro cardiorrespiratorio. Masajear todo el tiempo, pausar cada 2 minutos, con evaluación de ritmo y eventual cardioversión si fuera necesario, depende de lo que encontremos cuando evaluemos el ritmo. Y además de eso, le tenemos que agregar que vamos a hacer adrenalina cada 2 ciclos, o sea, cada 4 minutos. O sea, con estas 2 frases explicamos en forma resumida todo el algoritmo, ¿sí? Masajeamos todo el tiempo, cada 2 minutos pausamos y miramos, chocamos o no chocamos, según lo que encontremos, y además de masajear y mirar, vamos a hacer adrena cada 2 ciclos, o sea, cada 4 minutos, ¿sí? Esta es la forma más sintética que está bueno para conocer de cómo se trata un paro cardiorrespiratorio. Voy a hacer una pausa acá, porque vamos a pasar a otro tema antes, y quisiera ver si hay alguna cuestión a aclarar hasta ahora. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Quería ¿Sí? hacer una pregunta. ¿Puede pasar que el corazón esté latiendo y que la persona deje de respirar? O sea, que el paciente tenga pulso y que la persona no respire. Sí, que no se vea el movimiento torácico en lo que refleje que está respirando o no. Sí, puede pasar, eso son secundarias a depresiones respiratorias. Son paros que son inicialmente respiratorios, no es lo que más frecuentemente vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo le hago un bolo de propofol a un paciente, deja de respirar y el corazón le sigue latiendo al principio, obviamente, que si después dejas de respirar un tiempo lo suficientemente prolongado, hipoxia y paro cardíaco también, ¿sí? No es lo más frecuente, nosotros no vamos a ver paros respiratorios acá.
lo más, obviamente, que lo puede ver, pero no es lo que vamos a ver todos los días. ¿Sí? ¿Alguna otra? Bueno, seguimos. Vamos a... esto es un esquema de un paciente en paro. ¿Sí? Perdón, yo sí. voy a agregar algo a eso. Igualmente es paro respiratorio y paro y pérdida de conciencia. Si es paro respiratorio y pérdida de conciencia, empezás con esto directamente. Porque si fuera así, te fijas si tiene pulso, y si no tiene pulso, empezás con esto. Si tiene pulso, vas a hacer otra cosa, no empezás con esto. Pero siempre tenés que ir a hacer eso porque es justamente un signo de alarma el hecho de que querés respirar. Está buena tu pregunta. Y durante toda la maniobra también se usa el AMBU. Sí, eso es un gran tema, de si se usa el AMBU para ventilar a un paciente que está en paro, o si se hace la intubación y se vincula al respirador si lo tenés ahí, o si se sigue ventilando así. Eso depende mucho del equipo que esté trabajando, depende mucho de la experiencia del eventual intubador, y depende mucho también de la sospecha de la etiología. Si yo pienso que el paro fue bien por hipoxia, por algo que fue bien respiratorio, sí sería bueno intubarlo lo más pronto posible. Pero en general, teniendo en cuenta que la intubación, la maniobra de intubación y cuestión, lleva un tiempo importante a veces, tenés una vía aérea difícil o no tan difícil, lleva un tiempo, tenés que interrumpir el masaje para poder intubar a un paciente. Entonces, uno de los preceptos para el tratamiento del paro es tratar de interrumpir el masaje lo menos posible. Si yo tengo dos personas, que puede una persona hacer la circuncisión de la mandíbula y asegurar bien la máscara, y otra persona bolsear, no está contraindicado, digamos, que durante todo el paro se pueda tratar solamente bolseando un paciente. Un paciente bien bolseado se oxigena bien. Obviamente que en la mayoría de los casos, una vez revertido el paro, una de las primeras cosas que hacemos es intubarlo, porque obviamente que están todavía inconscientes. Pero no es obligación de intubar sí o sí durante el paro. De hecho, nosotros acá generalmente no lo hacemos, intubarlo durante el paro. Pacientes en paro no es lo más frecuente que los intubamos directamente. Obviamente, depende de un montón de cosas. Depende de lo que sospechemos nosotros que sea la etiología. Como les decía antes, si pensamos que se paró por un problema respiratorio, somos más propensos a intubarlo. Pero si no tenemos la maniobra bien hecha y con gente capacitada y con suficiente cantidad de gente, la maniobra de la máscara con la mandíbula subluxada y el bolseo alcanza. ¿Sí? Bien, entonces, como les contaba, acá tenemos un esquema de un paciente en paro. ¿Sí? Tenemos el paciente en el medio con su vía, tenemos un montón de gente alrededor. Bueno, acá esto se perdió el formato del PowerPoint, pero debería estar todo en un solo círculo. Pero vamos a ver que hay un montón de cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? Por un lado hay que masajearlo, hay que chequear el ritmo y desfibrilarlo en caso de que haya que hacerlo, hay que administrar fármacos, hay que controlar la vía aérea, sea que si el paciente ya esté intubado, obviamente que si el paciente ya está intubado, se deje intubado, obviamente. Y bolsearlo y subluxarlo. Hay, como les contaba, que administrar fármacos, hay que registrar todo lo que hacemos y hay que coordinar toda la actividad. Todas estas cosas hay que hacer con un paciente que está en paro. Fíjense que hay muchas cosas para hacer. Generalmente vamos a ver que la persona que masajea y la persona que bolsea, incluso podría también ver la persona que chequea el ritmo y desfibrila, generalmente van rotando. El masaje es una actividad que es agotadora. Entonces, hay que hacerla, es muy importante que se haga un masaje de buena calidad, porque cuando se empieza a hacer un masaje de mala calidad, empieza a ser inefectivo nuestro masaje. Entonces, para asegurarnos que el masajeador mantenga su efectividad a lo largo de toda la reanimación, muchas veces van a ver que vamos a ir rotando entre la persona que está en la vía aérea, la persona que está masajeando y la persona que está con el DEFI, con el objetivo de evitar el agotamiento del masajeador. Y muchas veces van a ver también que cuanta menos gente haya, todas estas cuestiones mucha gente puede tomar más de un rol. Por ejemplo, generalmente, en la mayoría de las veces, el coordinador y la persona encargada del ritmo es el mismo, porque no sobra tanta gente tampoco como para andar repartiendo tantas tareas. ¿Sí? Entonces, para empezar a trabajar, sí, ahora respecto al tema de la distribución de las tareas durante un paro, el masaje, el chequeo del ritmo y la desfibrilación, la vía aérea y la coordinación del paro lo van a hacer los médicos. Como les contaba, por ahora no, hasta que podamos hacer la actividad
y practicar entre todos la técnica de masaje. Vamos a ocuparnos nosotros del masaje y cuando ya podamos practicarlo entre todos, sí, en algún momento, si podemos, incluir al equipo de enfermería en los masajes, sería bueno, básicamente, para evitar el agotamiento, como decía antes. Pero por ahora, hasta que no podamos practicarlo entre todos, vamos a estar nosotros a cargo. Entonces, el masaje, la vía aérea, sea que lo hagamos, que lo intubemos o que manejemos con bolsa, ambú y manos, digamos, el ritmo y la coordinación lo hacen los médicos, la administración de fármacos y el registro, lo que vamos haciendo, está a cargo del equipo de enfermería. Yo puse E1 y E2 porque tiene que haber 2 enfermeros en un paro. Obviamente que si hay más, mejor, si algo vamos a encontrar para que haga. Pero en realidad necesitamos que haya sí o sí 2 enfermeros cuando un paciente esté en paro. Nunca hay problemas con eso en coronaria porque alcanza la gente para hacerlo. Cuando un paciente se para, obviamente que la coronaria en su totalidad se dedica a revertir o a intentar revertir esa situación, así que por suerte no solemos tener, no solemos estar cortos de gente que nos pueda ayudar en esa situación. Así que vamos a empezar a hablar de los roles del equipo de enfermería en esta situación. Lo primero que tiene que hacer cualquiera que detecta esta situación es obviamente avisar inmediatamente a cualquier médico de coronaria. Puede ser el staff, puede ser el residente, puede ser cualquier médico que esté ahí en coronaria, sea quien sea, para que hagamos todo lo que hay que hacer lo más rápido posible. Ojalá que la tabla acá no se haya desconfigurado demasiado. Entonces, la primera tarea que cualquiera del equipo de enfermería tiene que hacer apenas lo detecta es avisar. Nosotros, cuando nos avisan que hay un paciente en paro, no tardamos nada en estar ahí, siempre estamos enseguida. Después esta tabla está toda desacomodada, pero fue por el formato de PowerPoint. La idea es que sea un poco más bonita, pero bueno. Y de acá en adelante sí vamos a repartir las tareas entre el enfermero número 1 y el enfermero número 2. ¿Quién hace el 1 y quién hace el 2? En realidad tienen que decidir entre los que estén trabajando ahí. Alguien se va a encargar de lo que está de este lado de la tabla y la otra persona se va a encargar de lo que esté de este lado de la tabla. Entonces, el enfermero 1, ¿qué actividades tiene que hacer rápidamente? Acercar el desfibrilador. Generalmente está ahí nomás. Pero, qué sé yo, si estamos del lado de la cama 1 o 2 que no tiene el DEFI cerca, hay que acordarse de acercar el DEFI porque si se acuerdan que hablábamos que lo primero que hacemos en un paro es revisar el ritmo. Así que tenemos que tener el desfibrilador al lado porque si hay que chocarlo, lo quiero chocar enseguida. Así detengo el paro lo más rápido posible. Así que quien sea el encargado de ser el enfermero número 1, acerca el desfibrilador, prepara la adrenalina, como les decía antes. Difícilmente haya un paro que no usemos nunca adrenalina. Así que tenemos que tener la adrenalina cerca, preparada, con algunas jeringas, algunas agujas listas para hacerla, unas cuantas ampollas. Fíjense que nosotros hacemos una ampolla cada 4 minutos y una reanimación puede durar más de media hora. Así que ahí ya tenemos por lo menos 6, 7 ampollas sí o sí y a veces más. Y obviamente la última tarea de esa persona será administrar las drogas según le vayamos indicando. Va a ser adrenalina, puede ser amiodarona, puede ser dopamina, más raro pero puede ser. Generalmente siempre, o no, mejor dicho, generalmente no, siempre, la primera droga que vamos a usar es la adrena, entonces lo primero que tenemos que tener cerca es la adrenalina. Entonces acá sacamos el desfibrilador, nos preparamos para pasar la adrenalina porque si no es en ese momento, 2 minutos después le vamos a pedir adrenalina. Entonces tener la adrenalina lista y administrarla según la vayamos indicando mediante vaya desencadenándose las diversas situaciones del paro, que es lo que estuvimos charlando hace un rato. Acuérdense cómo se usa la adrenalina cada 4 minutos, etcétera, etcétera. Entonces son esas 3 las tareas que tiene uno de los 2 integrantes del equipo. Acercar el DEFI, preparar la adrenalina y estar listos para empezar a administrar todas las drogas según nosotros vayamos indicando. Obviamente recordar el tema de la elevación del miembro si hay una vía periférica y el bolo de fisio después de la droga en cuestión. Así que eso respecto a uno de los 2. La otra persona tiene otra tarea que es muy importante, que es comenzar un cronómetro inmediatamente. Con un celular, en lo posible con un celular, así lo podemos ver todos, pero tenemos que saber exactamente cuánto hace que el paciente se paró y tener un cronómetro inmediatamente en marcha para llevar la cuenta de lo que vamos haciendo. Ustedes se acuerdan que nosotros decimos, vamos 2 minutos, cortamos, vamos 2 minutos, cortamos, cada 4 la adrenalina, o sea que es una cosa que es metódica y va siguiendo un cronograma, entre comillas, ¿no? Entonces esto lo tenemos que hacer inmediatamente. Empezar el cronómetro y de ahí en más no se detiene más el cronómetro hasta que se detenga la reanimación. Porque el paciente sale o porque se decide no reanimar más.
Y la otra función muy importante es completar la ficha de registro, que es una cosa que no se venía haciendo, pero ahora se los voy a mostrar porque es una ficha que ayuda muchísimo, ya lo van a ver, es súper sencilla de completar, que son todas crucecitas, y ayuda un montón a la hora de reanimar un paro. ¿Sí? Entonces, la segunda persona acá tiene como objetivo, básicamente, lo que decíamos antes del registro. Empezar con el cronómetro, completar toda la ficha de registro durante el paro, ya se lo voy a mostrar, y obviamente tener bien contado cuántos ciclos llevamos y cuánto tiempo de reanimación llevamos. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos llevamos? Acá le decimos ciclo a una tanda de 2 minutos de masaje y chequeo de ritmo. Eso es un ciclo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hicimos esa cuestión? ¿Y cuánto tiempo llevamos? Porque tengo que saber cada cuánto le hago la adrena, tengo que saber cuánto tiempo lo voy a reanimar, obviamente. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante también, la tarea del segundo enfermero. Entonces, resumiendo, y ya acercándonos al final, antes de mostrarles la ficha, el enfermero número, o cualquiera de los dos, avisar inmediatamente a cualquier médico de coronaria de cuando se vea esta situación. Nosotros vamos a estar ahí en 2 segundos. ¿Sí? Uno de los dos tiene que buscar el desfibrilador y preparar la adrenalina inmediatamente, que es lo primero que nosotros hacemos, es mirar el ritmo. Preparar la adrenalina porque lo vamos también a indicar muy rápido, y después ir pasando las drogas según se vaya indicando. Generalmente es el que va a estar al lado del carro de paro preparando las diversas infusiones. Y el otro, o la otra, se tiene que encargar de inmediatamente empezar el cronómetro para saber exactamente cuánto tiempo llevamos. Es una pavada, se pone el cronómetro y se deja arriba del carro de paro, donde sea que lo podamos ver. Ir completando esta fichita, que les voy a mostrar que son crucecitas, para estar bien al tanto del tiempo que llevamos y cuántos ciclos llevamos. Y acá les muestro la fichita. Fíjense. Perdón. Acá les muestro la fichita. Que quiero correr esto, así la podemos ver bien acá. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, acá. Empieza con el horario de paro y el horario de fin de paro, que si se puede completar en el momento mejor, si no se completará después, el resultado, si el paciente sale o no sale, básicamente. Y fíjense cómo empieza. Ritmo de paro. Lo primero que vamos a tener que mirar si el paciente está en actividad eléctrica sin pulso asistolia o en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que es lo mismo que decir si es un ritmo no desfibrilable o un ritmo desfibrilable. ¿Sí? Eso, se pueden dar cuenta ustedes, muchas veces se van a dar cuenta ustedes, o nos preguntan a nosotros porque estamos ahí. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacen, teniendo en cuenta que lo primero que hacemos nosotros es mirar el ritmo, es con una crucecita, marcar si está en actividad eléctrica sin pulso asistolia o marcar si está en TB o FB. ¿Sí? Después de eso, nosotros vamos a empezar a masajear. Inmediatamente vamos a empezar a masajear. Fíjense que el ciclo de masaje dura, como dice acá, 2 minutos. Y ustedes tendrán que marcar ahí también, inmediatamente después de eso, si le administramos un choque, que obviamente solamente le vamos a administrar un choque si es TB o FB, y o si le administramos adrenalina y o amiodarona. ¿Sí? Entonces, imagínense que se para un paciente en taquicardia ventricular. Entonces, empieza el RCP a las 16:45, marcamos TB-FB acá, ¿sí? Marcamos choque acá, ¿sí? Y vamos a masajear 2 minutos. Después que pasen 2 minutos, vamos a mirar de nuevo y ahí volvemos a marcar. Si el paciente sigue en TB-FB, marcamos TB-FB acá, marcamos choque porque lo vamos a volver a chocar, ¿sí? Y después marcamos adrenalina porque después del segundo choque empezamos con la adrena. Obviamente que esto no se lo tienen que memorizar. Eso tienen que ir marcándolo según lo que nosotros vayamos haciendo, ¿sí? Obviamente. Si le hacemos la adrena, marcan la adrena. Si no le hacemos la adrena, no la marcan y nos avisan o nos preguntan si le vamos a hacer adrenalina o no. O sea, quiero decir, no tienen que memorizarse cómo se llena esta tabla según el ritmo sea desfibrilable o no desfibrilable, porque además un ritmo no desfibrilable puede pasar a desfibrilable en cualquier momento y viceversa. Seguimos masajeando por 2 minutos más. Si el paciente sigue estando en TB-FB, marcaremos de nuevo TB-FB, marcaremos de nuevo choque, y acá marcaremos de nuevo acá, pero ya marcamos amiodarona, un círculo en la amiodarona, porque ya después del tercer choque, fíjense, se acuerdan que va la amiodarona, después de nuevo, etcétera, etcétera. Distinto sería, por ejemplo, el caso de que un paciente esté en actividad eléctrica sin pulso, se para, marcamos actividad eléctrica sin pulso, no van a marcar choque, porque no lo vamos a chocar, sino que seguramente le hagamos una adrenalina, y marcarán adrenalina. Después seguimos 2 minutos, de nuevo asistolia, no la hacemos adrenalina porque la hacemos cada 2, no la hacemos todos los ciclos. Seguimos 2 minutos de nuevo, siguen la asistolia, y ahí sí marcamos adrenalina. Y básicamente se va a ir completando esta ficha según lo que nosotros vayamos haciendo, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer después, o paralelamente a eso, es poner acá al lado la hora. No la hora en total, no por ejemplo a las 18:45,
sino poner en qué momento del masaje, porque para eso tienen un cronómetro al lado, que va a decir, por ejemplo, 2 minutos 35. Entonces, 2:35 sigue en FB. Entonces lo chocan y le hacen amiodarona después, por ejemplo, según lo que vayamos haciendo. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la forma de llenar este papelito. ¿Para qué nos sirve? Para muchas cosas. Primero, para ordenarnos durante el paro. ¿Sí? Nos sirve para ordenarnos, porque nosotros tenemos que, a veces, después de que sobre todo el paro lleva mucho tiempo, y qué sé yo, nos podemos perder cuántas adrenas hicimos, nos podemos perder cuánto tiempo de paro llevamos, sobre todo si el cronómetro se detuvo, después empezó de nuevo, no hay que detenerlo el cronómetro. Nos podemos perder cada cuánto, o cuántos minutos llevamos de masaje, para completar los 2 minutos. Nos podemos perder porque estamos haciendo muchas cosas a la vez. Todos nosotros estamos haciendo muchas cosas a la vez y nos podemos perder en donde estamos. Entonces, durante el paro, esta ficha tiene como principal objetivo mantenernos ordenados en el trabajo. Segundo, después del paro, también tiene un valor esta ficha, porque después del paro nosotros vamos a ir a revisar esta ficha y vamos a decir, mirá, acá lo choqué por tercera vez y no le hice la miodarona, o sea, estuve mal, no me di cuenta que acá tendría que haber indicado una miodarona y no lo hice. O sea que acá me equivoqué. Porque después del paro, obviamente, vamos a ir a revisar si lo que hicimos nosotros en la intervención fue adecuada en cada uno de los momentos que lo fuimos requiriendo. Entonces, esto también nos sirve para el post-paro, sea cual sea el resultado, para revisar el propio funcionamiento del equipo de trabajo, a ver si nosotros hicimos o no las cosas en forma adecuada. Los algoritmos los conocemos. O sea, después tenemos que ir a ver si cumplimos o no los algoritmos. O sea, esa tiene otra función. O sea, durante el paro nos ayuda porque nos ordena, después del paro nos ayuda porque nos permite autoevaluarnos, y después, quién sabe si algún día tenemos 50 fichas de esta y podemos hacer una estadística de cómo funciona nuestro servicio para tratar los paros cardiorrespiratorios, cuántos salen, cuántos no salen, cuántas veces fueron en TB, cuántas veces fueron en FB. Eso se verá, eso se verá como acumulación de datos. Siempre está bueno saber cómo funciona un servicio, por ejemplo, en los paros cardiorrespiratorios, ¿sí? Acumular datos de cómo funciona siempre sirve, ¿no? Podemos hacer una estadística y decir, mira, nosotros el 80% de los paros que tenemos son arrítmicos, entonces practiquemos un poco más la técnica de la desfibrilación. O el 80% de los paros que tenemos son en actividad eléctrica sin pulso, así que lo que se nos ocurra para tratar de mejorar esa situación. Entonces, esas 3 funciones importantes cumple esta ficha. Es muy importante entonces que esta lo vayamos llenando. La vamos a dejar impresa, algunas copias, y las iremos imprimiendo según necesidad. Tal vez es posible que si un paro es prolongado necesitemos más de una para un solo paciente. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ciclos hay acá. A veces podemos, no es muy común, pero podemos llegar a, sí, no sería tan infrecuente tampoco, llegar a usar más de una ficha para un mismo paro, quiero decir, si lo reanimamos un buen rato. Así que esto es un poco lo que les quería charlar con ustedes. De nuevo, hago una nueva pausa acá para cualquier pregunta, duda o comentario que haya. Yo consulto. En caso de que seamos solamente 2 enfermeros y esté ocupado el tercero en el área de COVID, ¿justamente sí vas a ocupar los 2 enfermeros para el paro? Porque sí, si no me van a quedar el resto de los pacientes al descubierto. Bueno, lo que pasa es que el paro, justamente, como decíamos al principio, es una situación que lleva indefectiblemente a la muerte del paciente si no se interviene. Así que sí, si en algún momento tenemos un paro y hay solamente 2 personas disponibles, las 2 personas van a tener que venir a trabajar con el paciente en paro, porque depende de nuestro accionar que la persona salga del paro y tal vez sobreviva, a que no sobreviva de nada. Y bueno, los otros pacientes tendrán que esperar un ratito, salvo que también se paren, y ahí veremos de qué nos disfrazamos. Pero en realidad sí, cuando hay un paro, la prioridad absoluta, tanto para médicos como para el equipo de enfermería, es digamos, trabajar con el paciente en paro. ¿Puedo yo hacer un aporte? Sí, claro. Con respecto a enfermería, a mí me enseñaron, y me lo enseñaron ahí en la coronaria, los enfermeros con más experiencia, 2 cosas a hacer cuando el paciente está en paro. Más allá de que uno siempre cuando ingresa a la guardia revisa las vías periféricas, puede pasar que cuando el paciente se para y entre el primer bolo la vía no esté permeable, digamos, un control de enfermería tiene que ser la vía. Por más que la hayamos controlado al principio de la guardia, es
es fundamental en esa instancia que la vía esté permeable, es un trabajo nuestro. Y a veces nos puede pasar que controlamos que está permeable y que la vía se pierde en el proceso del paro y de la reanimación. Entonces, controlar la vía, yo pensaba, una vez me enseñó uno de los enfermeros poner un suero lavador para no estar haciendo los bolos de solución fisiológica. El tiempo que te lleva cargar los bolos de solución fisiológica, además de la drena, a veces poniendo un suero con un perfus, un colateral para lavar, es mucho más práctico y me parece que lava mejor que a veces que el bolo después de eso. Es lo mismo, pero... Sí, totalmente. Las dos cosas tenés razón. Por ahí es una cuestión bien práctica de enfermería, de lo cotidiano. Y después pensaba también en el momento del paro, controlar el tema del sistema aspirativo y de las tubuladuras que a veces nos suele pasar que no funcionan y que en el momento del paro el paciente, bueno, vomita, se necesita aspirar, bueno, y todo se contamina, la bolsa de ombú también se contamina, entonces preparar el sistema aspirativo y tener tubuladuras. Eso es algo que se hace por fuera, que por ahí lo hacemos cuando ustedes están masajeando y el otro está con la bolsa de ombú, pero bueno, son cosas que hace enfermería y que nosotros tendríamos que estar atentos. Sí, totalmente, las tres cosas. Por un lado, el tema de la vía, es frecuente que se pierde una vía periférica en el masaje, porque el paciente lo movilizamos para acá, para allá, así que muchas veces se pierden vías periféricas en un masaje, absolutamente. Así que está buenísimo eso que aclara Flor, de ir chequeando que la vía funcione. Hemos perdido vías dentro de un paro y hemos tenido que hacer vías centrales intraparo, que no es lo ideal, pero hemos tenido que hacerlo y se hace. ¿Qué va a hacer? Así que eso, por un lado, buenísimo. Después lo del suero, absolutamente. Puede tranquilamente tener un suero colgado y apretamos un poco el suero y que pase un poco de líquido y eso lo interpretamos como un bolo tranquilamente. No es necesario que haya una jeringa con fisio que después nosotros inyectemos después del fármaco en cuestión. Obviamente que puede tener un suero goteando y después apretar un poco el suero para que asegurarnos que pase rapidito, un segundito, y eso cuenta como bolo. Y respecto a la cuestión de la aspiración, también. Ni hablar si después terminamos interviniendo la vía aérea, o sea, intubando al paciente, que casi todos los pacientes si salen del paro se van a intubar, si no es intraparo, es después. Así que la vía tiene, perdón, el tema de la aspiración, sí, es tal cual decís vos. Y cuando los ventilamos también pueden ser que vomiten, que se llenen de secreciones, sangre, depende de cuál sea el proceso que haya llevado al paciente al paro, totalmente. ¿Alguien más? Yo pensaba que esa ficha tendría que formar parte dentro del Office de cuando armamos la carpeta. Sí, que eso puede sería ser una buena opción. Total, no escribirla. Después de última, antes que se vayan, la volvemos a guardar, pero si no, entre que buscamos la ficha y todo para hacerles el control real a ustedes, perdemos mucho tiempo. Sí, pues, tranquilamente, esperemos que la mayoría de las veces no pase, queden en blanco después de la internación. Pero imagino que ya como parte de la carpeta. Se puede tener tranquilamente y usarla cuando sea necesario. Y más se va a decir que todos pueden hacer. Todos lo pueden hacer, totalmente. Entonces, es como ya sería una hoja más del registro del paciente. Puede ser una hoja más del registro. En caso de que el paciente se vaya de alta, se vaya a la sala y no se haya usado, se podrá devolver a alguna cajita que tengamos. Eso está buenísimo también, sí, no lo había pensado. Tenemos que imprimir unas cuantas copias que queden y después iremos imprimiendo según vayamos necesitando. Pero sí, si lo incluimos a la misma carpeta y después, cuando el paciente se vaya, la sacamos, perfecto. Yo para no imprimir... pero es buenísimo. Imprimir y no escribirla. En el caso de que pase, ya sabemos que está en la última hoja. Listo, fantástico. Para mí está buenísima esa idea. Para mí eso está bueno. Yo acá el archivo lo tengo y lo puedo dejar en la compu que ustedes prefieran. Este mismo archivo que estoy mostrando acá, no a eso me refiero. Permiso. Sí. Yo acá la leo. En la acotación que decía recién la niña Rubatino, y en vez de lugar de poner en la planilla, en la ficha, que tenemos nosotros en la tablita, le podríamos dejar unas copias dentro de la carpeta donde tenemos el stock de hojas. Está a mano y ante cualquier cosa la metemos de ahí, como para no tener ese modo de tiempo.
cantidad innecesaria. La idea es que esté a mano, donde a ustedes les parezca más conveniente tenerla, de manera que esté a mano y que en un segundo track sabe dónde está. Eso, fíjense, por ahí no quiero yo opinar sobre su forma de organizar su trabajo, eso. Fíjense cómo les parece a ustedes más cómodo, pero sí, el concepto es que tiene que estar lo más a mano posible. Si es en la carpeta, es en la carpeta, si es arriba de la mesada, es arriba de la mesada, y si es donde les parezca bien a ustedes, está todo bien, o sea, elíjanlo donde les parece, pero sí tiene que estar, como dicen ustedes, ahí. Si yo lo puedo agarrar en un segundo track, lo agarro. Bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta con lo que estuvimos charlando? ¿Algo que no haya quedado del todo claro de cualquier momento de la charla? Bueno, bien, entonces si les parece, nosotros ya a partir de ahora vamos a imprimir algunas copias de esto, así ya quedan. Las vamos a dejar, ahora veremos dónde las dejamos. Y ustedes de última, si quieren relocalizarlas, lo pueden hacer tranquilamente, según a ustedes les parezca más conveniente y más práctico tenerlas. Vamos a imprimir estas fichitas. Cualquier duda que haya, cuando la vayan viendo, si surge alguna pregunta, nos la dicen, que obviamente que las responderemos. Y la idea es esa, la idea un poco de esta charla, como decíamos antes, era unificar algunos criterios, tanto teóricos como prácticos, para que a la hora de intervenir sobre estas situaciones seamos lo más ordenados posibles y que nos podamos evaluar a nosotros mismos también, que es muy importante, a través de este registro. Así que no sé si alguien tiene algún comentario más, si no, yo ya estoy. No. Yo de mi parte agradecerte, la verdad que fue una charla muy instructiva, muy clara, muy precisa, y yo calculo que por eso tampoco tenemos tantas preguntas, porque lo dejaste bien en claro y los conceptos fueron cortos, concisos y geniales. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes por sumarse, es muy lindo. Espero que les sirva la charla y obviamente cualquier cosa que quieran ir charlando lo vamos haciendo, estamos acá todo el tiempo. Así que gracias a ustedes. Bueno, si eso es todo, entonces los saludo, que estoy de guardia, de hecho, así que tengo que bajar a ver a los muchachos. Y creo que ahí estamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, que tengan lindo día. Adiós. Igualmente, Gracias. Hasta Chau, chau. luego.